protésica precoz. Si es después de un año, endocarditis de válvula protésica tardía. Hay endocarditis infecciosa derecha y relacionada a otros dispositivos como marcapasos o desfibriladores. Según el modo de adquisición, o sea, y esto era según la ubicación y la presencia de material intracardíaco, según el modo de adquisición puede deberse a una endocarditis asociada a asistencia sanitaria, o sea, que haya médicos y personal de salud que la trata, y esa se divide en nosocomial y no nosocomial. Nosocomial o intrahospitalaria, o principalmente nosocomial, es la endocarditis que se desarrolla en un paciente hospitalizado más de 2 días, 48 horas, antes de la aparición de signos o síntomas que encajan con la endocarditis infecciosa. Y no nosocomial son los signos y síntomas de endocarditis que comienzan antes de 48 horas después del ingreso de un paciente con un contacto con la asistencia sanitaria y esta se puede subdividir en asistencia en casa o terapia intravenosa. Es una enfermera que le iba a dar sus medicamentos y que se puso mal, lo llevaron al hospital y comenzó a desarrollar los signos antes de las 48 horas, pues en ellas te dices no nosocomial. Si está en hemodiálisis también, o en quimioterapia intravenosa, antes de los 30 días de la aparición, también. También se puede llamar no nosocomial a la hospitalizada en un servicio de cuidados agudos menos de 90 días antes de la aparición de la endocarditis infecciosa. O es un residente de un lugar geriátrico o un servicio de cuidados a largo plazo. La endocarditis adquirida o infecciosa adquirida en la comunidad, esta era asociada a asistencia sanitaria, esta es adquirida en la comunidad, cuando hay signos y síntomas de endocarditis que comienzan 48 horas después del ingreso de un paciente que no cumple los criterios de una infección asociada a la asistencia sanitaria. Y el uso de drogas, asociado al uso de drogas, es la endocarditis infecciosa en un usuario activo de inyecciones de droga sin fuente alternativa de inyección. Otra forma de clasificar la endocarditis infecciosa es ser endocarditis infecciosa activa, ¿no?, que es la endocarditis con fiebre persistente y hemocultivos positivos. O si lo operamos a este paciente por fiebre y vemos una vegetación, hay una morfología inflamatoria activa descubierta en la cirugía, o si el paciente aún se encuentra en terapia antibiótica, ¿no?, o evidencia histopatológica de endocarditis infecciosa activa. Según la recurrencia, podemos decir endocarditis infecciosa con recaída o con reinfección. Endocarditis infecciosa con recaída es la repetición de un episodio de endocarditis en la cual recae, o sea, vuelve al mismo microorganismo a infectar antes de los 6 meses después del episodio inicial. Y la de reinfección es una infección por otro microorganismo, o la repetición de episodios de endocarditis infecciosa causadas por el mismo microorganismo, pero más de 6 meses después del episodio inicial. En países desarrollados se dice que la prevalencia es más o menos de 4 a 7 por cada 100.000 personas y tiene factores predisponentes, como son las cardiopatías congénitas, y hemos visto el CIB, el ductus, principalmente, coartación de aorta, las valvulopatías reumáticas, que vamos a ver de acá unos minutos, y las valvulopatías degenerativas. También la que, como hemos visto en la anterior clasificación, que se asocia a dispositivos cardíacos. Recuerden que la incidencia de endocarditis aumenta con la edad.
25 a 35% está en relación a cuidados de la salud, casi más del tercio. Casi un tercio, o de 16 a 30%, están relacionados a válvulas protésicas de 6 a 12 meses después del reemplazo. O sea, tempranas si vemos esta clasificación, ¿no? Precoz. Endocardit. ¿Quién produce endocardit infecciosa? Cualquier microorganismo puede producir endocarditis infecciosa. Sin embargo, pocas son las especies que causan la mayoría de los casos. Los patógenos varían con el tipo clínico, en parte debido a diferentes puertas de entrada. Si es de la cavidad oral, si es de piel o de tracto respiratorio superior, pensaremos en Streptococcus viridans, estafilococos o microorganismos del grupo HASEC. También depende si la válvula es protésica o la válvula es nativa. Hay algunas especies diferentes como el Streptococcus galolyticus, el Streptococcus bovis, que están más en tumores colónicos. Otra de las, aparte de los estreptococos y de estafilococos, son los enterococos, que infectan tracto genitourinario. Endocarditis de válvula protésica dentro de los 2 meses de cirugía, pues piensen más que es una contaminación intraoperatoria y producido por un Staphylococcus aureus coagulasa negativo. También por bacilos gram negativos, por difteroides y hongos. La etiología después de un año es similar a una de válvula nativa, pero si va entre los 2 y 12 meses, Staphylococcus coagulasa negativos deberíamos pensar. Si tenemos endocarditis en pacientes con marcapasos u otros dispositivos que le hemos colocado, pues esto debemos pensar principalmente en una endocarditis nosocomial. Y a la cabeza está el Staphylococcus aureus. Si es endocarditis en pacientes adictos a inyectables, a drogas inyectables, la válvula que más se afecta es la del lado derecho, la tricúspide, porque estos se inyectan en las venas. Y ahí también debes pensar en Staphylococcus aureus, en Pseudomonas y o en Cándida. Recuerden que la mayoría de las endocarditis infecciosas no es solo por un germen, sino también es una infección polimicrobiana. El HIV no influencia la etiología y se dice que 15%, entre 5 y 15% de los pacientes con endocarditis infecciosa tienen cultivos negativos o han recibido medicamentos antibióticos previos. Entonces, hay especies de condiciones especiales para tener endocarditis infecciosa. Y este cuadrito que a mí me gusta siempre, que nos es útil, pues podemos ver que los microorganismos que causan las mayores formas clínicas de endocarditis, pues podemos verlo aquí. Si es endocarditis de válvula nativa, hemos visto adquirido en la comunidad o asociado a sitios de cuidado nosocomial o de cuidado de salud. La gran mayoría, especialmente adquiridos en la comunidad, está producido por el estreptococo, en un 40%. Otro gran porcentaje, hemos dicho, el Staphylococcus aureus, 28%, mucho menos que el estreptococo, pero 28%. Y otros son Staphylococcus coagulasa negativos, con 5%. Los demás pueden ser Cándida, del grupo Hassett, bacilos gram negativos, ¿no? Polimicrobianos, como hemos mencionado, y hay un hasta 10% de cultivos negativos. Hemos dicho que va de 5 a 15%. Pero si es endocarditis infecciosa asociada a cuidados de salud, el estreptococo se hace más lejano, 13%,
y el estafilococo aumenta del 28 hasta un 52%. El enterococo también es importante. Y los demás. Entonces, no se olviden de este. Estreptococo, estáfilo, en el adquirido de la comunidad. Estáfilo y estrepto, y enterococo, estáfilo entero y estrepto, en los asociados a cuidados de salud. Si hablamos de endocarditis de válvula protésica, vemos que hemos dicho que los que están antes de los 2 meses de operados, la gran mayoría, como se ve aquí, es entre estafilococo coagulasa negativo o estafilococo aureus simple. Entonces, casi más del 55% por estafilococo. Poquito menos los bacilos gram negativos y los enterococos. Si va entre 2 y 12 meses, hemos dicho que aquí los estafilococos coagulasa negativos son los más frecuentes, ¿no? Seguidos de los enterococos y de los estafilococos aureus. Y algo de cándida. Pero si va más de 12 meses, o sea, son tardíos, endocarditis de válvula protésica tardía, hemos dicho precoz, en esta tardía, pues hemos dicho que se parece un poco al de adquiridos en la comunidad. La mayoría del porcentaje es estreptococo y seguidos de un estafilococo. Y algo de ahí dentro de ellos enterococo y el estafilococo coagulasa negativo. Entonces, este cuadrito es importante porque te da una idea de lo que hemos hablado anteriormente. Pero, ¿cómo se produce la endocarditis infecciosa? Recordemos que un endotelio sano, un endotelio que está normal, no produce adhesión bacteriana. Pero hay ciertas condiciones que pueden producir endocarditis no bacterianas, ¿no? La insuficiencia mitral, la insuficiencia aórtica, la estenosis aórtica, la comunicación interventricular, las cardiopatías como congénitas cianóticas, el prolapso de la válvula mitral, ¿no? Va a ser producidas por esta endocarditis trombótica no bacteriana. Entonces, al inicio se produce una endocarditis trombótica no bacteriana, ¿no? También las enfermedades cardíacas degenerativas. Y esta endocarditis trombótica no bacteriana lleva a un estado de hipercoagulabilidad y a esto se llama endocarditis marántica. Entonces, miren, aquí está el velo valvular, que está por endotelio, recubierta por endotelio. Si hay una lesión endotelial, cuando está sano, pues es menos probable que se haya lesión bacteriana, como hemos dicho acá. Pero si hay lesión endotelial por estas patologías que hemos hablado, estenosis, insuficiencias y todo, lo que va a haber es una agregación plaquetaria, ¿no? Se va a agregar fibrina y esto se llama endocarditis no bacteriana trombótica o de endocarditis trombótica no bacteriana, porque hay hipercoagulabilidad de endocarditis marántica o endocarditis trombótica bacteriana. Si hay una bacteriemia, si comienza a tener una infección urinaria, una lesión de las encías, una cura quirúrgica, ¿no? Algún procedimiento quirúrgico que haya lesión de la piel o de las mucosas, las bacterias entran y a esta endocarditis marántica o trombótica no bacteriana se va a colonizar.
y se va a asociar a la fibrina, a las plaquetas, los microorganismos. Y esto va a producir una endocarditis infecciosa y a eso se llama la vegetación. Si esto se cura con antibióticos, va a llevar a la cicatrización y a la lesión del endotelio. Y aquí está un esquema un poco más elaborado de cómo los polimorfonucleares, tras la bacteriemia por el Staphylococcus aureus, que ingresa por la lesión endotelial a esta endocarditis trombótica no bacteriana, y va a activar las enzimas proteolíticas, y esto va a llevar a la formación del macrófago, porque el polimorfo nuclear ingresa también y se va a volver en macrófago, va a tratar de deglutir a estos estafilococos, va a secretar células T y interferón alfa, y va a producir este absceso, la formación del absceso, de la colonización, y esto va a liberar interleuquina, procesos inflamatorios, ¿no? Y fibrinógeno, fibrina, todo lo que hemos hablado, y esta es la endocarditis desde el punto de vista histológico. Entonces debe haber una lesión endotelial por factores hemodinámicos, traumáticos, digamos, he dicho esclerosis, CIB, CIA, Shands, o envejecimiento de las válvulas, y esto va a llevar a presencia de inmunocomplejos, depósitos de fibrina y la famosa endocarditis trombótica no bacteriana. Después de eso, si hay una bacteriemia, que son por maniobras que producen traumatismo de piel, mucosas, drogadicción, foco séptico, vamos a llevarla a una adherencia y colonización y se va a formar la vegetación séptica. Y ahí se llama endocarditis bacteriana. Esto va a producir la destrucción de la válvula y sus manifestaciones cardíacas. Y también esta vegetación séptica puede llevar a más bacteriemia persistente y en el hígado va a haber esplenomegalia, que son las manifestaciones extracardíacas, los inmunocomplejos, como las vasculitis o las glomerulonefritis, que son reacciones, ¿no?, por esta bacteriemia persistente, algunas émbolos, y a eso se llama metástasis sépticas, y para producir manifestaciones extracardíacas. La vegetación séptica también puede producir una embolia sistémica en el lado izquierdo o pulmonar en el lado derecho, y esto llevar a neurismas micóticos o las mismas metástasis o trombosépticos, ¿no?, que hemos hablado. Y eso lleva a manifestaciones extracardíacas. Entonces, ya reconociendo la fisiopatología, la forma en que se ha formado la endocarditis, pues es mejor ver el cuadro clínico. ¿Y qué cuadro clínico resulta? Hemos dicho que hay producción de citoquinas. Vamos a volver al cuadro anterior. Producción de citoquinas, interleuquinas y demás, o sea, reacciones inflamatorias. Esto va a producir manifestaciones constitucionales, entre ellos fiebre, malestar general, sensación de debilidad. Hemos dicho que hay destrucción del endotelio y de las estructuras cardíacas, pues el daño de estructuras cardíacas valvulares principalmente. Hemos dicho que hay émbolos sépticos, o llamadas también metástasis sépticas. Estos por embolización de los fragmentos de la vegetación. Va a haber bacteriemia persistente, y esto también va a producir manifestaciones como fiebre, ¿no?, elevación de los factores o de los marcadores inflamatorios. Va a haber injuria tisular por depósito de inmunocomplejos o respuestas inmunes a depósitos de antígenos bacterianos, y hemos dicho la glomerulonefritis, las vasculitis por inmunocomplejos, ¿no? Entonces, injuria tisular por este depósito de inmunocomplejos o las respuestas inmunes a depósitos de antígenos bacterianos. Por consiguiente, las manifestaciones
clínicas y laboratoriales de la endocarditis infecciosa, la cabeza va a ser fiebre. Fiebre en un 80-90%, creo que lo voy a volver en pequeño y se va a ver mejor. Miren, la fiebre está presente en una endocarditis bacteriana en un 80-90% de los casos. ¿Puede haber un 10% sin fiebre? Sí. Hay lo que es escalofríos, sudoración, un 40-75%. Pérdida del apetito, hasta anorexia, pérdida de peso, ¿no? Y sensación de malestar en un 25-50%. Mialgias y artralgias, entre 15-30%. Dolores dorsales en 15%. Soplos cardíacos. Como afectan las estructuras cardíacas, principalmente las válvulas, hasta un 85%, 80-85% va a haber soplos cardíacos. Por eso es que cuando ustedes diagnostiquen endocarditis, traten de escuchar bien si tiene un soplo cardíaco. Porque si no lo tiene, va a ser un poco alejado, tal vez piensen en otra causa. Soplo regurgitante nuevo o empeoramiento de un soplo. Ya tenía soplo yo desde niño, pero ahora se escucha más fuerte o es nuevo, 10-40%. Émbolos arteriales, esplenomegalia, entre 10, 15 hasta 50%. Manifestaciones neurológicas o manifestaciones periféricas como los nódulos de Osler o las hemorragias subunguiales o las lesiones de Janaway en miembros inferiores o las manchas de Roth. Petequias en un 10-40%, y en alteraciones laboratoriales la mayoría tiene anemia, ¿no? Más difícil en un paciente renal o ya anémico crónico, pero en la mayoría de los pacientes aparece anemia, leucocitosis, y por eso pedimos examen de orina, no para ver infección solamente, sino hematuria microscópica. Entonces, si tienen una sospecha de un paciente con endocarditis infecciosa, pídanle un examen de orina, y si tiene hematuria, pues sospechen que sí es endocarditis infecciosa. No es el diagnóstico definitivo, pero es una sospecha. Y si tiene anemia en el hemograma, que no la tenía, y leucocitosis, pues mejor. Algunos restantes de fase aguda, como el BCG, la velocidad de eritrosedimentación, la proteína C reactiva, se elevan en más del 90% de los casos. En un 50% está el factor reumatoideo positivo, y los complejos circulantes, inmunocomplejos circulantes, hasta en un 60 hasta 100%. Y también por consumo hay una disminución del complemento sérico, ¿no? En un 5-40% de los casos. Entonces hemos dicho que hay manifestaciones cardíacas como los soplos, generalmente soplos de insuficiencia, porque hemos dicho que la endocarditis se come, destruye el endotelio, destruye las estructuras, entonces las válvulas se van a, más que obstruir, van a producir insuficiencia. Entonces cuando busquen soplos de insuficiencia valvular, mitral, tricuspidia, si está en el lado izquierdo, mitral y aórtica en el lado izquierdo, tricúspide y pulmonar en el lado derecho. Recuerden que los soplos se producían en un 80-85%, pues al inicio pueden estar presentes en un 45% y al final de la enfermedad en un 85%, porque se destruye progresivamente. 30-40% por esta valvulopatía, por esta insuficiencia valvular, lleva una insuficiencia cardíaca. Y esto por la disfunción valvular, principalmente en válvula aórtica, insuficiencia aórtica, más que en mitral, pero puede ser en las dos. Y también pueden estar asociados miocarditis y fístulas intracardíacas. El grupo anterior ha tenido la oportunidad de ver una fístula intracardíaca, que hemos hecho una referencia de un paciente pensando en una endocarditis subaguda, o sea, más de 6 semanas, y lo hemos mandado al INCOR
porque hemos visto una fístula intracardíaca desde la aorta hacia la aurícula derecha y el ventrículo derecho. En la radiografía de tórax, si es agudo y la insuficiencia puede producir signos de congestión, como en estas alas de mariposa, con congestión y todavía sin cardiomegalia. Recuerden que si hay una endocarditis infecciosa aguda, valvular, no va a permitir o no va a dar posibilidad de que el ventrículo se remodele, se hipertrofie o se dilate y va a producir un edema agudo del pulmón, pero sin cardiomegalia. Y si es crónica, pues va a haber cardiomegalia. Aquí está la ecocardiografía en la cual vemos un absceso en esta parte. Recuerden que esta es la aorta. Acá está la apertura de la válvula aórtica. Los que han rotado ya con ecocardio, pues ahí se puede ver. Se ve la aurícula izquierda, la válvula mitral que está cerrada en este caso debe estar en sístole, y el ventrículo izquierdo con el septum, este es el ventrículo derecho y esta es la pared posterior. Entonces, la sangre expulsada en sístole abre la aorta y pasa la sangre. Y aquí vemos el absceso y parece una fístula, que eso se podría ver con color. Aquí es un paciente con una comunicación interventricular, mire un CIB, está un agujero en el septum interventricular, esta es la válvula tricúspide, esta es la válvula mitral, está cerrada, que es la aurícula izquierda, esta es la aurícula derecha, y aquí está el septum interventricular, y aquí en la parte superior, entre perimembranoso muscular alto, encuentras un agujero, este es una comunicación interventricular. Si le ponemos color, acá abajo se le ha puesto color, y miren cómo hay un CIB. Y en esta parte ya está habiendo una vegetación aparentemente que produce turbulencia, ¿no? Y tiene además una insuficiencia mitral. Este es un paciente que tenía una endocarditis infecciosa con ruptura del miocardio y muerte súbita, ¿no? Por taponamiento cardíaco por ruptura del ventrículo izquierdo. En el electrocardiograma puede estar con taquicardias, pueden estar con hipertrofias ventriculares, pero también pueden haber signos de bloqueo cardíaco. Y miren, este paciente se parece mucho al paciente que hemos puesto marcapaso la semana anterior o el sábado anterior, y que venía es una paciente que tenía o que tiene una enfermedad renal crónica terminal en hemodiálisis y que llegó con un electro muy parecido a este, en las complejos QRS aislados, con bradicardia de frecuencias cardíacas de 40 y varias ondas P. Acá hay 3 cada 4 ondas, ¿no? Este es un bloqueo AB de tercer grado completo, y en algunos pareciera un bloqueo de alto grado con conducción 4-1 o 3-1. Una foto de un paciente con endocarditis infecciosa de válvula aórtica. Miren todo lo que afecta a la vegetación, ¿no? Hay plaquetas, fibrina, microcolonias que hemos dicho, células inflamatorias. Así como hay manifestaciones del corazón intracardíacas, hay extracardíacas. Y están más relacionadas a la duración de la infección. Son menos frecuentes porque actualmente ya se hace un diagnóstico temprano, ya no tardío. Entonces las manifestaciones extracardíacas son más por manifestaciones tardías, ¿no? Por endocarditis de largos tiempos, varias semanas, meses. Puede haber manifestaciones cardíacas en endocarditis aguda, y los lugares donde son los focos de mayor manifestación son la piel, el vaso, ya hemos dicho hepatomegalia, riñones por estas bacteriemias y metástasis eh, por las bacterias y por los émbolos sépticos que hemos hablado hacia el riñón. Puede afectar al sistema esquelético y hasta cerebral con meningitis bacterianas. Pues ahí están los nódulos, las pulpas de los dedos, nódulos de Osler, las hemorragias subunguiales, que son también bacterianas, las manchas de Janaway y en miembros inferiores, que puede ser también
piernas, pies. Miren aquí. Las manchas de Roth a nivel de la retina, los abscesos meningios, las meningitis sépticas por émbolos al cerebro, que se desprenden y se van hasta la arteria cerebral, ¿no? Y ahí se localizan. Y no se olviden que las otras manifestaciones en adictos, principalmente fiebres y sin soplos, o en algunos pioneumotoras que producen dolores pleuríticos con tos, ¿no? ¿Cómo se hace entonces el diagnóstico de endocarditis bacteriana? Principalmente el diagnóstico es por los criterios de Duke. Duke es una universidad en Estados Unidos y se hicieron los criterios mayores y menores modificados de Duke para el diagnóstico de endocarditis infecciosa. Entonces ahí los criterios mayores son dos principalmente. Uno, la positividad del cultivo sanguíneo para endocarditis infecciosa, o sea, un hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa. ¿Y cuándo se considera un hemocultivo positivo para endocarditis infecciosa? Cuando hay un hemocultivo positivo en dos muestras separadas, ¿no? Pero que estén producidos por microorganismos típicos consistentes con endocarditis infecciosa, o sea, el Streptococcus viridans, el Streptococcus bovis, del grupo Hassett, que son el Haemophilus, Lactinobacillus, Actinomycetocomitans, el Corynebacterium hominis, la E. de Ikenella y la K. de Kingella kingae. O por Staphylococcus, ya hemos dicho Staphylococcus aureus, Enterococos adquiridos en la comunidad, ¿no? Entonces, este es un cultivo positivo, ¿no? En dos oportunidades diferentes por un microorganismo típico. O que haya cultivos positivos persistentes con endocarditis infecciosa con microorganismos definidos como al menos dos cultivos positivos en muestras de sangre con separación de 12 horas, o 3 o más de 4 cultivos positivos separados tomados con una diferencia entre los dos o las 4 muestras de 1 hora. Entonces, con la primera de las muestras de los cultivos, al menos 1 hora de separación. O un único cultivo sanguíneo positivo para Coxiella Baumannii o la presencia de inmunocomplejos con títulos altos de anticuerpos de 1 en 800, ¿no? Para inmunoglobulina G. Entonces, esas serían las indicaciones de un cultivo positivo. 2 cultivos separados por un microorganismo típico o la persistencia de microorganismos consistentes con endocarditis para un cultivo con separados 12 horas de la muestra o 3 o más de 4 cultivos separados con 1 hora de toma o un cultivo simple de Coxiella Baumannii. No se olviden ese nombre. O de los anticuerpos. Pero también hemos dicho que hay criterios mayores como son el cultivo positivo y el otro criterio mayor sería la evidencia de endocarditis que involucra el endocardio. ¿Y eso cómo se vería? En la ecocardiografía positiva para endocarditis. ¿Y cómo se debe una endocarditis en la ecocardiografía?
viendo una masa intracardíaca oscilante en una estructura de soporte o una válvula, generalmente en un jet regurgitante o sea, en la parte superior o en una material implantable de una, en ausencia de una explicación anatómica, ¿no? La otra sería el encuentro del hallazgo del absceso, como hemos visto en la ecocardiografía anterior, o una dehiscencia nueva parcial de la válvula protésica, si es decir, un paciente operado de una válvula protésica. También se define la ecocardiografía positiva como una ingurgitación o regurgitación valvular nueva, ya sea en empeoramiento o cambios en un soplo de una regurgitación preexistente. Entonces ya tienen criterios mayores, cultivo positivo o ecocardio positivo. Y el criterio menor, pues la predisposición o condiciones cardíacas predisponentes, por ejemplo, tiene CIA, CIB y tiene fiebre, o que tenga CIB principalmente o ductus, o que usa inyecciones o drogas por inyectables, pues es un factor predisponente, es un criterio menor. Si tiene fiebre más de 38 grados o 100.4 grados Fahrenheit, o 38 grados centígrados, pues también es un criterio menor. Fenómenos vasculares, como embolias arteriales mayores, infartos pulmonares sépticos, aneurismas micóticos, hemorragias intracraneanas, hemorragias conjuntivales, ¿no? O las lesiones de Janaway que hemos visto, pues es un criterio menor. Fenómenos inmunológicos, como hemos dicho, las glomerulonefritis, los nódulos de Osler, las manos, los manchas de Roth y los factores reumatoideos, es un criterio menor. Y la evidencia de microorganismos positivos en cultivos positivos, pero que no se encuentran dentro de los criterios mayores, como hemos visto arriba, o la evidencia serológica de una infección activa con microorganismos consistentes con endocarditis infecciosa, también sería un criterio menor. El diagnóstico de endocarditis infecciosa, de acuerdo a los criterios de Duke modificado, puedes definir una endocarditis infecciosa definitiva o una endocarditis infecciosa posible o descartar la posibilidad de endocarditis infecciosa. Endocarditis infecciosa definitiva, pues los criterios patológicos son los microorganismos demostrados por un cultivo o histología o un examen histológico de una vegetación, ¿no? O de una embolización de una vegetación o de un absceso intracardíaco, ¿no? Que has tomado de muestra en una cirugía y ahí lo evalúas. O las lesiones patológicas como las vegetaciones o abscesos intracardíacos confirmadas por un examen histológico que muestran endocarditis infecciosa. Eso es definitivo. Los criterios clínicos, pues dos criterios mayores hacen diagnóstico de endocarditis infecciosa, o un criterio mayor y tres menores, o 5 criterios menores. Recuerden que los criterios menores están acá, los criterios mayores acá. Entonces, dos de estos
hacen endocarditis infecciosa, o uno de mayor y 3 menores, o 5 menores. O sea, si no tuviese ninguna cultivo y no tuviese ecocardio positivo, tendría que haber una predisposición, un factor predisponente cardíaco, fiebre, en fenómenos vasculares como son los infartos sépticos pulmonares, los aneurismas micóticos, las hemorragias intracanales, las hemorragias conjuntivales, hemos dicho las manchas de Roth, ¿no? O las lesiones de Janaway, que sería. También tendría que tener fenómenos inmunológicos como glomerulonefritis, los nódulos de Ostler, también las manchas de Roth en la retina y los factores reumatoideos, y o evidencia microbiana. Entonces, todo eso, 5 criterios menores. Si no tiene, si solo tuviese un criterio mayor y nada más, o 3 criterios mayores o menores, o solo un criterio mayor y un criterio menor, pues le llamamos endocarditis infecciosa posible. Doctor, pero yo veo imágenes sugerentes de hemocultivos o de endocarditis en la ecocardiografía, pero nada más. Cultivos negativos, no tienen criterios mayores, solo un poco de fiebre, pues una endocarditis infecciosa posible. O tiene fiebre, tiene un CIB y tiene algunas manchas, solo criterios menores, 3 criterios menores, le llamas endocarditis infecciosa posible. ¿Y cuándo descartas la endocarditis infecciosa? Cuando hay un diagnóstico alternativo firme que explique la evidencia de endocarditis en vez de endocarditis infecciosa. O la resolución de los... Tenemos un paciente que tiene una sospecha de endocarditis infecciosa, le das antibiótico y antes de los 4 días se resuelve la fiebre, cae todo lo demás, pues ahí sospecha que era otra cosa, tal vez una neumonía, una infección, un absceso en otra parte, y eso se descarta en la endocarditis infecciosa. O la evidencia no patológica de endocarditis en una autopsia, en una cirugía para endocarditis infecciosa, ¿no? Que desaparece con tratamiento antibiótico después de los 4 días o antes de los 4 días también. Entonces no hay evidencia patológica, no vemos microorganismos, no vemos células inflamatorias. Le hemos dado 4 días, pues no debería desaparecer, ¿no? Menos de 4 días. O cuando no hay criterios, no cumple con los criterios para una endocarditis infecciosa posible, ¿no? Que ya hemos visto aquí. Entonces, esa es la forma de diagnosticar la endocarditis infecciosa. Aquí podemos ver, por ejemplo, una vegetación que está en el otro lado, ¿no? No en el lado anterior, sino en el lado posterior a la lesión, ¿no? Entonces, la vegetación no se ve más acá, sino se ve en las zonas de menor presión. Y en la aurícula izquierda hay menos presión que en el ventrículo izquierdo. Ya lo decíamos en... ¿dónde? Bueno, aquí creo. Vamos a ver si lo vemos. No, estaba abajo. Bueno, por aquí. En la ecocardiografía, ¿no? Masa intracardíaca oscilante en la válvula, en una estructura de soporte o en una estructura de soporte, en los jets de resucitación en la parte posterior o en el material implantable, ¿no? Entonces ahí. Pues aquí está, ese es el pas de la resucitación y ahí lo ves. Y aquí está, miren, cuando le ponemos color, como la insuficiencia mitral hace que la sangre regrese en sístole y se produzca turbulencia en toda la aurícula izquierda. Esta es la vegetación. Se respete el color, ¿no? Ahí también tenemos un absceso y una endocarditis. Entonces, en la endocarditis infecciosa y papel de la ecocardiografía en la endocarditis infecciosa, pues sí. ¿Qué ecocardiografía debo tomar, doctor?
Pues endocarditis se recomienda la transtorácica como técnica de imagen de primera línea cuando se sospecha endocarditis infecciosa. Clase de recomendación 1B. Se recomienda transesofágico en pacientes con alta sospecha de endocarditis, pero con la transtorácica normal, 1B también. Y si es que se puede repetir, sí, ya sea la transesofágica o la transtorácica, 7 a 10 días, en caso de que la primera salga negativa, si la sospecha de endocarditis permanece alta. No, doctor, pero sale negada, no hay. Bueno, en una semana repítele. Habría que considerar un transesofágico en la mayoría de los pacientes adultos con posible endocarditis infecciosa, incluso cuando la ecografía transtorácica es positiva, por su mejor sensibilidad y su precisión, especialmente para el diagnóstico de abscesos y medición del tamaño de vegetaciones. 2A, ¿no? Ya es menos confiable, pero es una recomendación 2A. Y la transesofágica no es aconsejable en pacientes con transtorácica negativa, de buena calidad y baja sospecha de endocarditis infecciosa. Entonces, no hay baja sospecha y la transtorácica es normal, pues no necesitas hacer transesofágico. Está contraindicado. Nivel 3. Hay que hacer un seguimiento durante la terapia médica, pues se recomienda repetir las transesofágicas y las transtorácicas tan pronto se sospecha de una nueva complicación de endocarditis infecciosa, por ejemplo, un nuevo soplo, o bloqueos auriculoventriculares, como hemos visto en la ecografía que estaba bloqueada, en la electrocardiografía que estaba bloqueada. Entonces ahí sí se recomienda con una recomendación 1B, ¿no? Debería considerarse la repetición de un transesofágico y un transtorácico durante el seguimiento de una endocarditis sin complicaciones, solo para detectar nuevas complicaciones asintomáticas y supervisar el tamaño de la vegetación. Era de 10, le haces uno de control para ver a la semana si está bajando. El momento y la técnica de estos para repetir el reconocimiento dependen de los resultados iniciales, del tipo de microorganismo y la respuesta inicial a la terapia. Doctor, ¿podemos hacer una ecocardiografía dentro de la operación, en cirugía? Sí, en todos los casos de endocarditis infecciosa que requieran cirugía. Al entrar a la cirugía, después de terminado, se debe hacer una transesofágica para ver si busca vegetaciones o no. Y cuando finaliza la terapia, pues se recomienda la transtorácica al finalizar la terapia antibiótica para la evaluación de la forma y la función cardíaca y valvular que está quedando. Cuánto de FEBI y si tiene lesiones en la válvula y en qué grado están. ¿Preguntas? Si no hay preguntas, entonces continuamos. Si tienen sospecha clínica de endocarditis infecciosa, es un paciente que está con fiebre, con soplos, mándenle a hacer una ecocardiografía transtorácica, como la que hacemos en el seguro a diario. Si la válvula protésica, el dispositivo intracardíaco tiene una válvula protésica o un dispositivo intracardíaco, hay que hacerle una transesofágica. O si la transtorácica es de mala calidad, aunque no tenga prótesis, hazle una transesofágica. O si la transtorácica es positiva, hazle una transesofágica, ¿no? Si la ET inicial es negativa, pero la sospecha se mantiene, repítele la transesofágica de 7 a 10 días después. Pero ¿qué pasa si hay sospecha, pero la transtorácica es negativa? Si hay alta sospecha de que sí es endocarditis, repite y me llévalo a una transesofágica. Pero si no hay sospecha y la sospecha es baja, pues ya deja de hacerle más estudios y darle el tratamiento, tal vez una infección urinaria, busca otras cosas. Esta es una válvula de disco mitral que ha estado con endocarditis infecciosa, aunque parece una tricuspide. ¿Qué medicamentos tengo que usar, doctor? Pues la terapia de la endocarditis infecciosa causada por Streptococcus viridans susceptibles a penicilina y Streptococcus bovis, pues lo ideal es
utilizar penicilina G sódica. Hay varias dosis que tienen que ver. Si no, también puedes usar ceftriaxona, ¿no? 2 gramos por cada día por 4 semanas, o sea, 28 días. Penicilina G sódica también podríamos utilizar, de 12 a 18 millones por 2 semanas, con la ceftriaxona. O ceftriaxona por 2 semanas, asociado a gentamicina por 2 semanas, ¿no? Hay dosis pediátricas, no se olviden. Y la vancomicina. La vancomicina está recomendada para aquellos pacientes que no toleran las penicilinas o la ceftriaxona. Y a la concentración que pensamos tener y que tenemos de vancomicina, ¿no? Más o menos de 30 a 45 microgramos por mililitro en ese rango. Hay también dosis pediátrica de la vancomicina. Entonces, no se olviden, penicilinas gesódicas o ceftriaxona con penicilina gesódica o ceftriaxona con gentamicina, o si pacientes con vancomicina también, si no toleran, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si el paciente es endocaritis de válvula nativa causada por un estreptococo del grupo viridans y estreptococos del grupo bovis, que tienen cierta resistencia relativa a la penicilina? Bueno, la penicilina gesódica 4 semanas puedes usar, o ceftriaxona más gentamicina 4 y 2 semanas respectivamente, o la vancomicina 4 semanas. Si es terapia para endocarditis causada por estafilococo en ausencia de material protésico, pues la oxacilina o la napsilina, ¿no? Si es susceptible a estas, con una gentamicina. Y para alérgicos a la penicilina, pues utilizar cefazolina, que es ¿cómo se llama la familia de la ceftriaxona? Cefalosporinas. De todo que son cefalosporinas, ¿cierto? Pero recuerden que algunos tienen alérgica. Para alérgicos a la penicilina, cefalosporina, cefazolina, por ejemplo, pero siempre a veces haciendo prueba cruzada, no vaya a ser que tenga reacción también para los dos. Y además de la cefazolina, pues gentamicina por 3 a 5 días, 6 semanas de cefazolina, y o busca vancomicina, ¿no? También vancomicina, especialmente en los que son resistentes a oxacilina, por 6 semanas. Y la terapia para endocaritis valvular protésica causada por estafilococo, a la cabeza está la oxacilina, al menos 6 semanas, más rifampicina, o asociado también, aparte de la rifampicina, gentamicina por 2 semanas. A los alérgicos a la penicilina, pues vancomicina más rifampicina más gentamicina. 6 semanas de los 2 primeros y 2 semanas de la gentamicina. Doctor, ¿se opera en las endocaritis infecciosas? Pues hay indicaciones para la cirugía y para la intervención quirúrgica de pacientes, cirugía cardíaca hablamos, ¿no? De pacientes con endocaritis infecciosa. Pues para un óptimo tratamiento, la cirugía recomendada si tiene insuficiencia cardíaca moderada severa debido a una disfunción valvular. Doctor, se perforó la válvula por la endocarditis, es insuficiencia aórtica moderada severa, pues debe entrar.
También, si hay dehiscencia parcial inestable de las válvulas protégicas, lo han operado, le ha dado endocarditis de unos 2, 4 meses después, y hay dehiscencia, sácalo. Si hay bacteriemia persistente después de la terapia antimicrobiana, si hay pérdida de la efectividad de la terapia antimicrobiana, si hay estafilococos aureus por endocarditis en valvular protésica por estafilococo aureus con una complicación intracardíaca, pues hay que operarlo al paciente. O cuando hay una terapia antimicrobiana óptima después, ¿no? Y que no, que se reinfecta en esta válvula protésica. Y para mejorar, pues también podríamos ver la extensión o de la infección, la pobre respuesta al estafilococo aureus, si las vegetaciones son más de 10 milímetros de diámetro, y si hay una vegetación hipermóvil con incremento del riesgo de embolia, pues hay que operarlo. Si hay una fiebre persistente, inexplicable, más de 10 días, con cultivos negativos para endocarditis valvular, y tiene pues una masa ahí, una vegetación, hay que considerar. Y la pobre respuesta de la endocarditis a las altas dosis de antibiótico, ya sean por enterococoso o por bacilos gram negativos resistentes, ¿no? Entonces, ahí se puede operar. ¿Y cuándo operar, doctor? El mismo día, si es una insuficiencia aórtica aguda, más un cierre prematuro de la válvula mitral, si tiene un absceso sinusal o en el seno de Valsalva, o con ruptura hacia el ventrículo derecho, ¿no? Es urgente, pues si hay, ¿qué quiere decir urgente? En 1 o 2 días, si hay una obstrucción por la vegetación de la válvula, si hay una prótesis inestable, con una insuficiencia mitral o aórtica, con falla cardíaca en NIJA 3 o 4, ¿no? O si es de más de 10 milímetros, ¿no? De la vegetación larga, y es persistente, si hay perforación septal, si hay extensión perivalvular o infección con o sin cambios sistémicos de conducción electrocardiográfica, pues ahí pérdida de la terapia antibiótica efectiva también. Y electivo, cuando operar después, pues cuando los diámetros de la vegetación son más de 10, más insuficiencia aórtica y disfunción valvular. Cuando hay una regurgitación protésica paravalvular progresiva, entonces hay que pensar ya que se va a operar en algún momento. Cuando hay una disfunción valvular más una infección persistente después de 7 a 10 días de terapia antibiótica, o es endocardititis por hongos, ¿no? Entonces, cuando hay una endocarditis infecciosa de válvula nativa o protésica, ¿no? Y está en riesgo, pues hay que hacer cultivos, hacer transtorácico y transesofágico, hacer los criterios de Duke y definir la endocarditis infecciosa. La terapia antibiótica, descontinuar los anticoagulantes, evaluar la necesidad de cirugía para ver si es disfunción valvular, organismo resistente, bloqueos o abscesos cardíacos, infecciones persistentes, pues hay que hacer una cirugía lo más antes posible, ¿no? Y si hay la vegetación larga, móvil, pues menos confiable, pero se puede hacer la cirugía, ¿no? Pronta.
Y si hay un émbolo recurrente o una vegetación persistente después de una terapia antibiótica adecuada, pues hay que operarlo pronto. Y si tiene un marcapaso o un cardiofibrilador implantable, hay que ver si la infección es de los dispositivos, de los LEDs o del bolsillo del marcapaso. Si hay una infección de esto, hay que retirar prontamente el marcapaso, pero si no hay, pues hay que ver si es un microorganismo resistente como el estafilococo aureus o longo, o una cirugía valvular para endocaritis infecciosa. Entonces, el tratamiento, indicadores de mal pronóstico en estos pacientes, la edad avanzada, el endocaritis sobre una válvula protésica, los diabéticos, insulino dependientes, los que tienen debilidad, enfermedad cardiovascular, renal y pulmonar previa, o complicaciones del endocaritis como falla cardíaca, insuficiencia renal, ictus, shock o complicaciones perianulares, pues son de peor pronóstico. Los microorganismos también, el estafilococo aureus es de peor pronóstico, el hongo o el gram negativo, bacilo gram negativo. Y los otros indicadores de mal pronóstico serían las ecocardiográficas, como las complicaciones perianulares, la insuficiencia de válvula izquierda grave, la fracción de eyección baja, la hipertensión pulmonar, las grandes vegetaciones o insuficiencia o disfunción protésica grave, cierre prematuro de la válvula mitral y otros signos de presión diastólica elevada. Siempre hay que mantener un optimal cuidado de la cavidad oral en pacientes, por ejemplo, con prótesis valvular. Y siempre hay que hacer endocaritis profiláctica, o sea, profilaxis antibiótica para endocaritis infecciosa en los que tienen válvulas protésicas cardíacas. Si han tenido ya endocaritis anteriormente, hay que volver a hacer profilaxis antibiótico. En los que tienen enfermedades cardíacas congénitas cianóticas no reparadas, incluidos los que tienen shunts, conductos paliativos, los que tienen sus defectos cardíacos congénitos reparados completamente en los últimos 6 meses, hay que darle profilaxis antibiótica, o los que tengan enfermedad cardíaca congénita reparada incompletamente, ¿no? Que tengan efectos o residuos, defectos residuales adyacentes, los que desarrollan una valvulopatía después de un trasplante cardíaco también. Entonces, ¿con qué se da el antibiótico? Se le da amoxicilina 2 gramos, 4 pastillitas de 500, una hora antes del procedimiento, y lo puedes repetir 6 horas después. Si no tienes, y si tienes ampicilina, sería endovenoso o intramuscular. Y si es alérgico a la penicilina, dale claritro o acitromicina, 500 miligramos una hora antes del procedimiento. O dentro de las cefalosporinas, la cefalexina 2 gramos antes del procedimiento, la clindamicina bioral 600 miligramos. Si es alérgico, pues cefazolina o clindamicina serían la idea. Listo, chicos, descansamos un rato. Sí, dime yo. Doctor, quería hacerle un par de preguntitas. Si, por ejemplo, las lesiones que causan, ya sean intracardíacas o extracardíacas, se dan después de mucho tiempo, en ese caso, ¿cuánto tiempo sería ese tiempo? Y después Generalmente son más de 2, 4 hasta 6 semanas, ¿no? Dependiendo. ¿ya? Pero no son agudas el primer día, segundo día, tercer día. Antes de la semana generalmente no. Pero puede ser más de una semana. Ya. Y la otra era si, por ejemplo, una endocarditis se puede autolimitar o siempre va a progresar a una vegetación.
No, pues para decir endocarditis bacteriana ya tendría que haber vegetación. Si tal vez estás refiriéndote a la endocarditis marántica o a bacteriana, ¿no? Claro. La trombótica bacteriana, pues eso se puede autolimitar si es que no hay bacteriemia, ¿no? Está bien, En gracias. este caso, las bacterias no lo colonizan y se va a limitar. Eso se llama enfermedad trombótica no bacteriana. Cierto, gracias. Otra pregunta. A ver, damos un minuto para estirar las piernas. Disculpe, doctor, le quería pedir, por favor, regresé a las 2:05 y ya había terminado la lista. Tuve problemas con mi internet. No sé si me podría, por favor, considerar en la lista. ¿Cómo apellidas? Velázquez, doctor, por favor. ¿De hora que tenemos, por favor, doctor? Cancha Rodríguez más mejor. A ver, espérenme, voy a llamar a la que ha llegado tarde. ¿Dónde está? Por eso no me gusta. Cerrar. Entonces, a ver, voy a regar. Cancha no está, ¿no es cierto? Disculpe, debe ser Taiwari. Presenta. Guevara Quintana Presente, doctor, buenas tardes. y Velázquez Daniel. Gracias, doctor. Listo. El otro tema que tenemos es la fiebre reumática y las valvulopatías, ¿no? Que tenemos que avanzar. Entonces, la que es fiebre reumática, y a ver, la definición, las valvulopatías, ¿no? Y después en la próxima semana hablar sobre valvulopatía mitral y sobre valvulopatía de la tricuspide aórtica. Las enfermedades del pericardio, debería pensando en valvulopatías y isquémicas para pensar ya en el examen, entonces hay que cambiarlo también la fecha. La fiebre reumática aguda significa, a diferencia de la endocarditis, una enfermedad multisistémica que resulta por reacción autoinmune en la infección por estreptococo entermolítico del grupo A de la adelante. Y casi todas las manifestaciones se resuelven completamente, excepto las cardíacas. Y de ahí viene la importancia de la fiebre reumática. Cuando hay afectación cardíaca se llama cardiopatía reumática. Y esta es la que afecta a las válvulas. Se dice que la fiebre reumática aguda
y la cardiopatía reumática son enfermedades de la pobreza, porque se relacionan más a mucho hacinamiento, a falta de higiene y a falta de acceso a la atención médica. 15 a 19 millones de personas a nivel mundial tienen la cardiopatía reumática y 250.000 personas mueren anualmente por cardiopatía reumática. Generalmente va a 95% de los casos de la fiebre reumática y de la muerte por cardiopatía reumática ocurren en países en vías de desarrollo. O sea, solo 5% en países desarrollados. Y hacemos este mapa, para este mapa, ver cómo la prevalencia de cardiopatía reumática es más baja en Estados Unidos y Canadá, en Europa, principalmente Europa occidental, Rusia, pero más frecuente en África y en la India, e intermedio en América Latina, en China y demás países orientales. Dentro de la epidemiología, 5 a 15 años, se produce a los 5 a 15 años, se produce la fiebre reumática. Es más raro, más allá de los 30 años. Los episodios recurrentes se producen más frecuentemente en adolescentes y en adultos jóvenes. Y generalmente esto es para fiebre reumática aguda, proceso agudo, con la faringoamigdalitis y los dolores articulares. Pero la prevalencia de cardiopatía reumática es más entre los 25 y 40 años. O sea, más o menos después de unos 10 a 25 años después de la fiebre reumática aguda. Es igual a varones y mujeres, no hay una distinción para sexo, y es más frecuente la cardiopatía reumática en mujeres de los agudos. Entonces hay una excepción de estreptococcus en pacientes que tienen un pobre, que viven en condiciones de pobreza, de hacinamiento, residencia urbana marginal, residencia rural. Generalmente esta infección del tracto respiratorio alto puede llegar como infección asintomática, con falla de los sistemas de salud y de tratamiento de la amigdalitis, con tratamiento de la meningitis estreptocócica, falla también, y esto lleva a una fiebre reumática aguda. Generalmente en pacientes más susceptibles del género femenino, más de Corea, y generalmente pacientes que tienen logrado acceso a los sistemas de salud. Esto lleva a una fiebre reumática aguda, recurrente, o depende de una cardiopatía reumática. Nuevamente tiene el sentido de acceso a los sistemas de salud o profilaxis pobre para la secundaria o pacientes que no son diagnosticados de fiebre reumática aguda. Esto lleva ya cardíaca y a cirugías cardíacas y a muerte. Más pacientes que no tienen acceso de salud o no cumplen su medicación o abandonan las actividades de la cirugía o no tienen acceso a las cirugías. Entonces todo esto nos obliga que hay una intervención y una intervención. Una buena ley está basada en el desarrollo mejor económico de la población, mejorar las condiciones de vida, mejorar el diagnóstico y tratamiento de la faringoamigdalitis, en la atención primaria de los tratamientos generales, tienen
tratar de hacer unos de no hablar, mejorar los accesos al sistema de salud y a las respuestas. Si hay en el paciente o el paciente pues hacer clases secundaria, que ya no tenga otra dirección de las programas basados en estas secundaria y integración y control de los niños del cuidado de la salud en la programación y programas de vacunación. Y si hay pacientes con localidades de la tierra mágica, pues un cuidado mayor mejor, un programa de control y de evaluaciones por cambios y ciencia lo va a dar. No hay más trabajo de las vacunas sistemáticas para las diabetes. Sí, digamos, esta fiebre normática para este poco de lo que para la piel. Y menos probadas pues las para toda la población, ¿no? Entonces, si tienes un paciente susceptible que tiene factores ambientales, ¿no? Y hay infecciones repetitivas, por eso lo agua, pues te va a dar una paciente fiebre, un primer episodio de fiebre normal aguda. Y esto puede llevar a una daño muscular, a una imposición y esto va a dar una cardiopatía reumática cardíaca. Las varices sangrantes con puntos blanquecinos, puntos rojos, no solo es el tema, sino nuestro entillado, y a veces hay excesos y puntos blanquecinos, que eso asociar el estreptococo, una diálisis de estreptococo beta-hemolítico. Si ves este paciente, ya no somos antiinflamatorios, ibuprofeno, paracetamol, antibiótico. Porque es una zona que va a llevar a una vitalización antibiótica para allá, reumatoidea de las válvulas. Este tipo de una radiografía paciente, una radiografía de los hospitales, miren el interior que nos dan en días hasta el centro, aquí hasta la oreja de rollo susto, o palmano, con un ladito, que no se abre. Entonces, ahí todos estos bla, tierra se va haciendo. Esos pacientes que tienen una cardiopatía reumática puede haber bloqueos en el grado. En las situaciones anómalas de las cardiopatía reumáticas, pues se ve en la módulo de Aschoff, que es una típica de las características son las grandes ideas uniformes, con un centro para hablar de la adenoide, que esté envuelto en otro tipo y células gigantes. El cuadro clínico se presenta desde la fiebre reumática aguda por la afectación de grandes articulaciones que pueden ser unilaterales y gracias que no dejan secuelas. Y de ahí viene el nombre de reumática. La fiebre más a las acciones de las articulaciones grandes. No hablamos de los dedos de la mano, no hablamos de los dedos de los pies, hablamos de rodillas, tobillos, codos, principalmente las muñecas. Y la presencia de una respuesta muy buena. Luego afecta no solo a articulaciones, sino afecta a la piel. Y afecta tejidos subcutáneos, los subcutáneos que se pueden ver, que no son dolorosos. La piel está evidentemente manado en forma de neveras, que son transitorias y resistentes. Hemos dicho que tanto esta alteración de las alteraciones va a desaparecer, las alteraciones de los nódulos van a desaparecer y queda el edema marginal
nada va a desaparecer. Entonces, para el diagnóstico de bioinformática, pues existían en el 2015 los criterios de Jones modificados, y te dice que para todo paciente que ha tenido una relación en evidencia de este poco del grupo A, y presentación por el grupo A anteriormente, el diagnóstico de bioinformática aguda son dos criterios mayores o un criterio mayor y dos menores. Y para el diagnóstico de fiebre reumática recurrente solo tienes las dos criterios mayores, uno mayor, dos menores o tres menores. O sea, para el primer diagnóstico siempre criterio mayor, un criterio mayor por lo menos y dos menores. Pero si es recurrente, si ha tenido ya una anterior y ahora se la presenta recurrente, aunque sea con tres menores, puedes aumentar. Definitivamente dos mayores o un mayor y dos menores, pero lo más importante los tres menores. ¿Cuáles son los criterios mayores en poblaciones de bajo riesgo? Pues la carditis clínica subclínica, ovariana clínica subclínica, el eritema manado y los nódulos subcutáneos. Pero para una población de moderado a alto riesgo de enfermedad reumática, pues la artritis, la poliartritis, la monoartritis, la corea, el eritema manado, los nódulos subcutáneos. ¿Cuáles son los criterios menores? Poblaciones de bajo riesgo, poliartralgias, dolores articulares, fiebre menos o más de 38.5, velocidad celular más de 60 milímetros en la primera hora, la frecuencia cardíaca más de 3 gramos por decilitro, o un electrocardiograma de primer grado, PR prolongado, y en las poblaciones de alto riesgo, las monoartralgias, las fiebres más de 38 grados, las presión abdominal más de 30 y la presión arterial más de 3. El PR prolongado, a menos que haya un criterio mayor de carditis reumática. ¿Qué es lo que debemos sospechar y qué podemos esperar en caso de fiebre reumática aguda posible? Un hemograma para ver los recuentos de los leucocitos blancos. Un PCR, una posibilidad de despigmentación, a proteína C reactiva, cultivos sanguíneos, pacientes febriles, para de hepatitis y otras. El electrocardiograma que se debe repetir en 2 semanas y 2 meses si hay un perro trabado. Una radiografía de tórax, para ver si hay carditis, una ecografía, un ecograma después de meses si es negativa la primera, un cultivo faríngeo para este proceso hemolítico, o una serología antiestrecócica, famoso ASO, ¿no? Antiestreptolicinas. Esto se debe repetir, pero estos son criterios menores. Tres alternativos es repetir los cultivos para endocardititis, aspirado de las articulaciones si hay ahí, para descartar una artritis séptica que puede ser un diagnóstico diferencial. Pedir cobre, cetuloplasmina, cuerpos antinucleares, ¿no? O para drogas inmunológicos coliformes y marcadores serológicos y autoinmunes para arbovirus,
para artritis reactiva, ¿no? Con la fiebre reumática, doctor, responde bien el estreptococo a la antibiótico, sí, que a la penicilina principalmente. La vía oral, 500 miligramos cada 12 horas por 10 días. O penicilínica de 1.200.000, una sola ampolla intramuscular, dosis única. O eritromicina de 250 cada 12 horas por 10 días. Pero ahí hay la citromicina, ¿no? Si es fiebre reumática aguda, aparte del antibiótico, a la fiebre reumática, y ya tiene inflamación, carditis o corea, todo, pues salicilatos. Se dice que 80 a 100 miligramos por día en niños, 4 a 8 gramos por día en adultos, más de 2 semanas, luego de reducir y mantener la dosis de 60 kilos a 70 miligramos por kilo por 2 a 4 semanas. Ustedes les recomiendo derivarlo de una vez. Ustedes pueden utilizar naproxeno, sí, de 10 a 20 miligramos por kilo. Y si tiene falla cardíaca, pues el tratamiento de falla cardíaca, ¿no? Ético, más glucocorticoides, podrías utilizar la prednisona, máximo 80 miligramos por kilo de dosis total, ¿no? Es de 1 a 2 por kilo. Y tomar un máximo de 3 semanas. La tratamiento de falla cardíaca, los diuréticos, todos hemos hablado, los fantásticos. Si hay corea, los antiepilépticos tipo carbamazepina o valproato de sodio, hasta 1 o 2 semanas después de los síntomas. Y cuando ya se haya resuelto esto, pues recuerden que esto se resuelve totalmente. También puedes utilizar inmunoglobulina intravenosa. Doctor, puede dar profilaxis si es una población de alto riesgo, un paciente que ha tenido fiebre reumática aguda y no queremos que haga artritis reumática y que no afecte sus válvulas y después necesita operación de reemplazo valvular, pues puede dar profilaxis antibiótica. ¿Pero cuánto tiempo? Si ha tenido carditis, fiebre reumática aguda sin carditis, sin afectación del corazón, por 5 años después del último ataque, debe dar la penicilina diaria o la benzatínica una vez al mes, o hasta que tenga 21 años de edad, cual sea más largo. Pero si ha tenido fiebre reumática con carditis, pero no hay enfermedad valvular, debes dar antibiótico por 10 años vía oral continuos o mensual de intramuscular 10 años o hasta que tenga 21 años. Sea más largo. Si tienes 18, no le vas a dar solo 3 años hasta los 21, dale 10 años. Y si tiene fiebre reumática con enfermedad persistente y evidencia de ecocardiografía clínica de cardiopatía reumática, pues debes darle por 10 años después del ataque o hasta que tenga 40 años de edad. Imagínense, cada mes una intramuscular hasta que tenga los 40 años. Bueno, ¿qué medicamentos para la fiebre reumática y profilaxis? La penicilina benzatínica, que hemos dicho 1 millón intramuscular cada 4 semanas. Recuerden que siempre hay que estar atentos a una alergia con las dosis. A veces el uso prolongado puede producir ciertas alergias, pero generalmente no se ha visto mucho. Penicilina B potásica, vía oral, 250 gramos, la sulfadiazina gramo o los macrólidos tipo, que es una variante, ¿no?, de uso. Si hay pacientes con fiebre reumática, con carditis y enfermedad cardíaca residual, ya hemos dicho hasta los 40 años o por 10 años. Si tiene sin enfermedad valvular, pero si ha tenido carditis, por 10 años o hasta los 21 años. Y si tiene fiebre reumática aguda, pero no hay carditis, solo dar el tratamiento 5 años o hasta que cumpla 21 años. Entonces, como conclusión, la fiebre reumática continúa siendo un problema de salud que está ligado a la falta de educación, falta de acceso a los niveles de salud en países en vías de desarrollo. Depende de todos nosotros los médicos como saber identificar las complicaciones de la cronicidad de la enfermedad reumática, ya que la edad de incidencia hace que sea un padecimiento principalmente observado por el pediatra.
y por los médicos generales, ¿no? Recuerden que hay más fiebre reumática en el campo. Y a pesar de los avances médicos, no existe un laboratorio típico, un examen de laboratorio típico, estándar de oro para la fiebre reumática o para diagnosticar esta enfermedad. Por último, clínica es la única forma de lograr identificarla e iniciar su tratamiento más importante. Entonces, ¿cuál es lo más importante? Prevenir. Esto es lo más importante. Listo, chicos, creo que hasta acá nos quedamos. Preguntas de la fiebre reumática, de la carditis. Listo, chicos, nos vemos el día miércoles. Y con los de la rotación mañana. 10 para las 8 tienen que estar ahí. No me aparezcan 8 y 5, 8 y 10, no los voy a dejar entrar. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor.